Tema: documentación clínica dentro de la asignatura Operaciones Administrativas. En primer lugar, podemos diferenciar dos áreas claras, ¿vale? En primer lugar, lo que es el historial clínico hospitalario y después lo que es la historia clínica en atención primaria, ¿vale? Las dos cumplen tres funciones bien claras. En primer lugar, la función asistencial, es decir, todos los tratamientos, todos los diagnósticos que al paciente se han detectado y que se van a aplicar. En segundo lugar, tiene una función docente investigadora, tener en cuenta que toda esa información que se ha recopilado sobre patologías de pacientes, etcétera, puede ser utilizado bien para, evidentemente, formar a otros profesionales o bien para recopilar esos datos y poder trabajar a través de funciones de investigación. La palabra Big Data, que os habrá sonado mucho, es donde se está empezando a utilizar. Es decir, coger los historiales clínicos de muchísimos pacientes y poder sacar información que nos pueda servir, pues, bueno, para aplicar nuevos tratamientos. Y por último, otra de las funciones fundamentales que se aplica tanto a la historia clínica hospitalaria como a la historia clínica en atención primaria es la calidad de la gestión sanitaria. Allí va, pues, del estudio, por ejemplo, que puede haber de las listas de espera o duplicidades que ha habido, etc. Es muy importante también, al hablar de la calidad de la gestión sanitaria, la importancia que puede tener a efectos de reclamaciones jurídicas, ¿vale? Tanto la historia clínica hospitalaria como la atención primaria, ¿vale? Y aquí os invito a que repaséis un poco la parte que se llama de legislación en esta asignatura, al principio, donde hay dos normas principales. En primer lugar, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tener en cuenta que toda la información sanitaria es de nivel prioritario. Se puede considerar como, por ejemplo, la afiliación política o, digamos, o la religión. Es decir, está en nivel prioritario de mayor protección en la ley OPD. Y después la ley del paciente. Es una ley que te viene bien detallada en la sección de legislación, donde viene todos los derechos que tiene el paciente, ¿vale? Y también se habla, evidentemente, de la información sanitaria y clínica que se tiene de dicho paciente. Empezaremos hablando brevemente de lo que es la historia clínica hospitalaria. Podemos hablar de dos tipos de documentos, los documentos médicos y los documentos de enfermería. Los documentos médicos se habla de la evolución, es decir, cómo el paciente va transcurriendo, cómo va evolucionando su mejora o no a lo largo del tiempo. Hoja clínico-estadística, en el cual evidentemente hay registro de temperatura, etcétera. La solicitud y autorización de ingreso dentro del hospital por parte del paciente. Órdenes de tratamiento, es decir, por ejemplo, ahí se trata, por ejemplo, hay un tratamiento en el cual se dice, pues, administrar X fármaco. Hojas de interconsulta, imaginar, por ejemplo, que el cirujano o un traumatólogo pide, evidentemente, una consulta al anestesista, pues bueno, para que vea al paciente. El informe quirúrgico y el de anestesista y el informe de urgencias, estos se dan siempre y cuando hay, evidentemente, una operación, por tanto, la anestesia, y también, evidentemente, que haya entrado, por ejemplo, a través de urgencias. El informe de alta, muy importante, ¿vale? En el cual se da de alta al paciente, y el documento de autorización de ingreso y de alta voluntaria. Dentro del área de documentos que son propiamente de enfermería, tenemos lo que es la valoración de enfermería, es decir, la valoración inicial que se realiza del paciente, la planificación de los cuidados de enfermería y su evolución, cuando se aplica un determinado fármaco, pues de vía inyectable que puede ser intramuscular, etc. Después la aplicación terapéutica de la enfermería, la gráfica de esas constantes, que suelen medirse al menos 3 veces al día, y después el informe de enfermería de alta, ¿vale? Que es un parejo al informe de alta que hace el documento médico. Después, en cuanto al historial clínico en atención primaria, aquí no hay un modelo común, ¿vale? Suele variar mucho de unas comunidades autónomas a otras, y hoy en día, con la aparición, sobre todo, también ocurre mucho en la historia clínica hospitalaria, ¿vale? De los nuevos sistemas informáticos y cómo ha avanzado tanto la recopilación de datos como la potencia de los ordenadores, va cambiando un poco, ¿vale? Un pequeño inciso con respecto a estos programas informáticos. Normalmente suelen ser programas ad hoc, me explico. Es decir, son programas que grandes empresas de informática, puede ser Capgemini o hay varios Oracle, etcétera, hacen muchas veces incluso a medida para determinados sistemas sanitarios. A lo mejor hace uno para el sistema sanitario de Madrid, hacen otro a medida para el sistema sanitario andaluz, catalán, valenciano, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, no penséis que es la típica tabla Excel o Access de Microsoft, ¿no? Son programas hechos a medida, ¿vale? Dentro de la historia clínica, a que se suele identificar en la atención primaria, evidentemente se identifica al paciente con un número de historial. Suelen diferenciarse entre unas comunidades autónomas y otras, porque al estar transferidas las competencias, evidentemente, que se identifique bien el paciente de qué comunidad autónoma viene, el centro de salud en el cual tiene asignado.
Más allá de lo que habíamos hablado antes, a nivel informático, suelen utilizarse carpetas de cartón, los típicos archivadores, para poder guardar esa historia clínica, donde se ve la evolución de las patologías que tiene, la lista de los problemas que tiene, y otros documentos como pueden ser analíticas, exploraciones, seguimientos de embarazo u otras pruebas clínicas que se hayan hecho, ¿vale? Es muy importante también lo que se llama la receta médica. Bueno, aunque evidentemente corresponde más al FP de farmacia para farmacia, la receta médica, es un documento donde el facultativo habilitado, en este caso suele ser el médico, pues evidentemente firma una receta en el cual, pues te permite ir a la farmacia para comprar un fármaco determinado, ¿vale? Hoy en día la receta se suele utilizar lo que se llama la receta electrónica. Ya todas las comunidades de España las tienen habilitadas, ¿vale? Y en esa receta lo que se establece, es un sistema informático donde, digamos, se asigna un fármaco o una tarjeta, ¿vale? Digamos, aunque esa información se guarda en un servidor, a un paciente determinado. Ese paciente, cuando va a una farmacia, la que quiera, a través de un sistema de firma electrónica, esa farmacia, digamos que firma como que el fármaco que se había asignado a un paciente en el determinado servidor, se le asigna a esa farmacia y después ya se le entrega directamente, ¿vale? En cuanto a los archivos clínicos, es el lugar en el cual se guardan los historiales clínicos, ya que por ley es obligatorio. Habíamos hablado antes de la ley del paciente y de la ley orgánica de protección de datos, ¿vale? Y se sigue guardando además de que se ha desarrollado mucho la informática, y se sigue guardando también a nivel físico, ¿vale? Los sistemas de clasificación. Nosotros explicamos en los temarios el sistema dígito terminal, que básicamente es un sistema numérico de clasificación, pero hay varios sistemas de clasificación, no solo a través de números, sino otros que pueden utilizar, por ejemplo, son sistemas de clasificación cromático, también por colores, ¿de acuerdo?